Assassin's Creed Black Flag por fin acaba de salir. En realidad salió hace unos días, pero ya os vais imaginando cuál es mi ritmo con estas cosas. En fin, la cosa es que lo he probado y está muy bien. Sí, ya lo tenemos aquí. Por fin Ubisoft saca un buen juego desde hace... bueno, es que ya no sé hace cuánto tiempo. Ya llevan una rachita desde Unity que... pero por fin ha salido el nuevo Assassin's Creed. Joder, qué ganas le tenía. Tenía ganas de haber subido un vídeo anteriormente, pero como que no he podido. Así que pues bueno, ahora lo voy a hacer. Empezando por esto. Ubisoft lleva un par de años, de hecho llevan un tiempo al borde de la quiebra. Por eso, mientras ellos están haciendo un nuevo Assassin's Creed, extensiones de Ubisoft como Ubisoft Singapur o Ubisoft Barcelona, etc., están preparando un remake de Assassin's Creed 4 Black Flag. Y puede que alguno se pregunte por qué este Assassin's Creed. Hay otros a los que realmente les hace más falta. Sí, bueno, es el Assassin's Creed más vendido de la historia, así que ya os podéis imaginar la razón. Todavía sigo esperando el remake del Assassin's Creed 1. Estoy seguro de que queda poco. Pero de mientras que esto ocurre y como Ubisoft la lleva cagando un tiempo con los Assassin's Creed por motivos que no me apetece discutir en este vídeo, Assassin's Creed Black Flag era una oportunidad perfecta para volver a esta franquicia. Y la verdad es que, hablando desde mis primeras impresiones, no estoy nada decepcionado. Este Assassin's Creed o juego en general sí creo que se puede decir que es un remake. Últimamente han estado saliendo muchos juegos haciéndose pasar por remakes, como mi videojuego favorito con un lavado de cara por 60 euros. Yo no llegué a jugar mucho al Assassin's Creed Black Flag original. De hecho creo que llegué hasta donde llegué mi partida grabada, así que es gracioso. Realmente exceptuando la mejora gráfica, que realmente los del original no se veían mal. Pero sí que es verdad que es refrescante. Y tío, de verdad, deja del efecto yo, Juan. Me acabo de encontrar este short de mientras que estaba editando este vídeo y me parece simplemente de cine. Quiero que por favor vean muy bien el agua, o sea, sean detallistas. Por primera vez en la vida, las neuronas y el cerebro que funcionen. Vean el agua. Año 2013. Miren el agua. Ok, por si no se dieron cuenta, en el original el juego se ve 20 veces mejor. Al menos el agua, y el juego es del mar. En el nuevo se ve peor. $60. Ubisoft. $60. Y la gente lo va a comprar. Y Ubisoft... Sistema de parkour, el cual me parece que es bastante dinámico y emocionante. Una de las quejas que tenía hacia el juego original, el tema del parkour, ya que me parecía un poco tosco, pero aunque me despiste tanta velocidad, me parece que está bastante bien, sobre todo comparado a otros Assassin's Creed, y no miro nada. Luego, en cuanto al combate, creo que es lo que menos me gusta. A ver, sí que es cierto que el combate antiguo me pareció un poco simple, pero no sé, me cabrea que el combate de los actuales Assassins sea tipo Souls. Parece que estoy completando un boss de Sekiro en vez de estar peleando contra un borracho. No se me ocurre tampoco un mejor sistema de combate, sobre todo para que sea dinámico, pero sí que es verdad que me siento muy mayor y muy torpe con este sistema. No sé si será cosa mía o también de vosotros, dejádmelo saber en los comentarios. El barco sigue igual, no he notado cambios, aunque no recordaba que atracar un banco fuera tan difícil ni que los tiradores fueran tan molestos. Está bien, supongo. Sí que es verdad que me gustaba más el minimapa que la brújula, pero también hay algunas cosas que no me gustan nada. Y no hablo del sistema de mejoras o equipamiento, sino que cuando quiero abrir el mapa me lleva a la tienda. Creo que esto era innecesario, pero bueno, quitando todas las malas decisiones que Ubisoft lleva tomando desde hace un tiempo, nada nuevo. Por lo menos no me meten anuncios al abrir el menú. La historia es la misma, aunque si no me equivoco creo que han agregado alguna escena eliminada extra. Pero como he dicho, he jugado muy poco al original, así que no puedo decir nada al respecto. Sobre el doblaje sí. Cuando lo comencé configuré el juego para que estuviera en inglés, pero yo entiendo que el vocabulario tiene que ser el de la época, pero no sé si será ambientación o porque son británicos, pero no me enteré de nada. Hasta tal punto que tuve que empezar de nuevo, pero en castellano. El cual no tiene un mal doblaje, pero me quedé con un mal sabor de boca al no poder jugarlo en su idioma original. Creo que esto ya lo he hecho durante todo el vídeo, pero ¿es mejor el original? Bueno,
Depende, sí que es verdad que han habido cosas que el original hace mejor, como el tema de los menús, la interfaz y en cierta forma la pelea. Pero hay muchas otras cosas que me gustan más del remake, como el parkour, algunos elementos de la lucha como los atajos o los gráficos. Pero eso ya depende de cada uno. De hecho, el otro día estuve hablando con un amigo mientras cenábamos sobre el remake, y él me dijo que no lo tenía pensado jugar porque le gustaba más la esencia antigua, los gráficos y en general el antiguo. Pero yo estaba a favor del remake por lo que he comentado. Pero lo sorprendente es que no tuvimos ninguna confrontación ni nada. Simplemente cada uno expresamos lo que nos parecía y seguimos a lo nuestro. No hubo ninguna forma de convencer al otro de que la otra parte era mejor, como normalmente suele ocurrir, que hay un debate acerca de ello. Entonces, por eso no voy a determinar cuál es el mejor. Yo porque lo llegué a jugar unas horas, por eso no soy tan objetivo. Aunque bueno, realmente casi nada es objetivo hoy en día. No sabría si hiciesen un remake del Assassin's Creed 2, que me lo he pasado 4 veces y platinado, si me gustaría. Pero lo que sí sé es que los dos juegos son juegazos y el remake es un muy buen remake y juego. Este es el final del vídeo. Ha sido un vídeo bastante cortito, pero bueno, tampoco tenía mucho que decir. Ha sido una mini review express y probablemente seguiré haciendo algunos vídeos sobre este nuevo Assassin's Creed remake. Quería hacer este como unas primeras impresiones, pero lo he preguntado en Instagram y por el apartado de comunidad, pero no he obtenido realmente una respuesta. ¿Os gustaría que completase el Assassin's Creed Black Flag Remake en directo? No sé cómo podría salir, ya que no quiero repetir el martirio que fue el directo del DLC de GTA. Mi capturadora es un poco pero tampoco estaría mal, sobre todo para poder sacar un futuro gameplay o la historia resumida, no sé. Si queréis me lo podéis decir vosotros en los comentarios, aunque ya no sé qué esperar. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, piratas. A mí me gusta este juego, pero tiene un problemón. Es que de la nada te aparece poco yo. Ya tú sabes, un grandón. Tengo que mandarme porque me atrapa y de todo. Ay, Dios mío, poco yo. Cómo lo mueve, muévelo. Cómo lo mueve, muévelo. Cómo lo mueve, muévelo.